Cuando necesitamos cobrar un seguro, a veces parece que las reglas están puestas para que el usuario lleve las de perder. Y surgen muchísimas preguntas, ¿cómo, en dónde y sobre todo, cuánto dinero puedo cobrar? Está con nosotros el abogado Daniel Brenes para resolvernos todas estas dudas. Bienvenido. Muy buenos días, Maricris, y muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Y bueno, qué tema más importante, ¿verdad? Este tema de los seguros. A veces surgen las preguntas, bueno, si yo muevo el carro, ¿será que no puedo cobrar el seguro si no le doy el mantenimiento a la casa? A veces las reglas están puestas de una manera en la que uno cree que las reglas están puestas por el seguro para que no podamos cobrar. ¿Es así? Claro, totalmente. Es importante, Maricris, tener presente que cuando hay un accidente de tránsito, lo más recomendable siempre es que el vehículo no se mueva, ¿verdad? Si por alguna razón ese vehículo tiene que moverse, es importante que cuando llega la persona del seguro se presente algún tipo de testigo o verifiquemos si existe algún tipo de cámara en el lugar que puedan llegar a acreditar realmente qué fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Y esto por qué, Maricris? Porque ya en un proceso judicial, ¿verdad? Para poder justamente responsabilizar a alguien de ese daño, necesitamos aportar ese material probatorio. ¿Por qué? Porque la persona del seguro cuando llega lo que hace es verificar cómo quedan los vehículos y eso es lo que él indica en la nota. Entonces podríamos perder eventualmente, si no existe otro medio de prueba, el derecho de cobrar o si el seguro no quiere creerle a un testigo. Totalmente, ¿verdad? La aseguradora podría llegar a declinar el caso. ¿Por qué? Porque la persona que en ese momento está representando a la aseguradora es esa persona que llega al accidente, monta esa minuta y es él quien indica la posición en la que quedan los vehículos, ¿verdad? Porque muchas veces, es más, llega antes la persona de la aseguradora que hasta el mismo oficial de tránsito, a ¿verdad? veces suele suceder. Ahora, ¿qué pasa si además de los daños materiales existen daños ocasionados, o mejor dicho, lesiones ocasionadas a alguna persona? Claro, totalmente. Maricris, es importante aclarar lo siguiente. Cuando hay un accidente de tránsito, ¿verdad? Y hay lesiones, normalmente el oficial de tránsito, cuando nos da la boleta de citación al juzgado de tránsito, él mismo nos indica que lo que tenemos son 10 días hábiles para poder presentarnos al juzgado de tránsito a declarar. Ahora, si alguna de las partes tiene algún tipo de lesión, ¿verdad? Esa persona es enviada al Departamento de Medicatura Forense del Poder Judicial a fin de determinar qué tipo de incapacidad tiene. ¿Y esto por qué, Maricris? Porque justamente si esa persona, Medicatura Forense, llega a determinar que tiene una incapacidad mayor a 5 días hábiles, esa causa, ¿verdad? Ese proceso judicial ya no se va a tramitar en el juzgado de tránsito, sino que va a pasar a la fiscalía. Y va a pasar a la fiscalía ahora por un delito de lesiones culposas. O sea, quiere decir que ya ahora vas a ser procesado penalmente, donde puede haber algún tipo, ¿verdad? Hasta de condena, que puedas ir a la cárcel y ahí sí pagar daños y perjuicios. O sea, hay que esperar que pase todo el procedimiento para poder determinar si se va a pagar el seguro. La aseguradora no te va a pagar hasta que en la vía penal se llegue realmente a demostrar que la responsabilidad de la otra parte, ahí sí te paga. Vamos a dar un ejemplo, licenciado. Por ejemplo, hay ocasiones en las que la gente deja el carro en la calle, pero como hemos visto últimamente se dan inundaciones. Entonces, ¿qué pasa si se da una inundación y se sufre un daño? Y el seguro dice, bueno, yo no voy a pagar, es culpa suya por haber dejado el carro en la calle. Lo estamos viendo ahorita en la pantalla precisamente. Claro, es importante, ¿verdad?, que todos tengamos presente que los seguros lo que vienen a cubrir son acciones culposas. ¿Y eso qué quiere decir? Que son acciones que tienen una falta al deber de cuidado, que hay una negligencia por parte de la persona. Hay dos formas de cometer acciones, por culpa o por dolo. Cuando es por dolo es porque yo tengo el conocimiento y la voluntad de lo que estoy haciendo. Si yo llego a parquear mi carro en la calle y yo sé que se va a venir una inundación y lo pongo para que el seguro me pague, efectivamente el seguro no lo va a hacer. Pero si es por culpa, por una falta al deber de cuidado, por una negligencia como tal, ahí el seguro sí tendría que cubrir. ¿Por qué? Porque los seguros están hechos para eso. Exacto. ¿Verdad? Justamente para llegar a cubrir esa negligencia, esa falta al deber de cuidado. No fue que yo, ¿verdad?, como asegurado llegué a planear dejar mi vehículo para que la aseguradora justamente me venga a pagar. Hay gente que dice que ni siquiera se puede pedir una grúa que no sea precisamente las del seguro, las autorizadas por el seguro. ¿Es así? No, eso es mentira. O sea, en el momento del accidente del tránsito, lo que uno tiene que hacer es llamar a la aseguradora para que envíe a la persona, monte la minuta de qué fue lo que pasó, le solicitan una declaración a la parte,
toma fotos, verifica si hay cámaras, verifica qué es lo que pasa. Okay. Ahora, si usted como asegurado le dice a esta persona, vea, necesito una grúa para llevarme mi vehículo, bueno, se tramita, pero no es requisito, ¿verdad? No es obligación, y ni obligación tener una grúa del asegurador. Vamos a ver un segundo caso, dice acá que nos manda los televidentes. Tuve un accidente en moto, no fue mi culpa, pero el conductor del carro no se hace responsable y el seguro no me cree mi versión. Claro, esto pasa mucho, ¿verdad, Maricris? Pasa mucho, pero definitivamente, como lo indiqué anteriormente, es hasta que se llegue a terminar el proceso, ya sea penal porque existen lesiones culposas o bien de tránsito, ¿verdad? Porque no hay lesiones, es que realmente se puede llegar a demostrar si efectivamente existe, ¿verdad? Como tal, esa falta al deber de cuidado directamente del conductor. Cuando hay un accidente entre un carro y una moto, muchas veces la gente piensa, bueno, seguramente el de la moto se le metió y pareciera que lleva las de perder en un principio. Es más difícil para una persona motociclista poder cobrar el seguro. No, esto es relativo y es con base al contexto de la situación, ¿verdad? Tenemos que tener claro, como todos lo sabemos, ¿verdad? Que efectivamente la carrocería de la motocicleta somos nosotros mismos, ¿verdad? Normalmente cuando hay un accidente con un motociclista, hay lesiones, o sea, casi siempre este tipo de acciones pasan a un proceso más bien penal por esas lesiones culposas, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que hacer, por ejemplo, la parte del vehículo? Llegar a demostrar que efectivamente, ¿verdad?, no hay responsabilidad. ¿Cómo se demuestra, hablando precisamente de eso, que fue un accidente para que le paguen el arreglo o le den el dinero o algo que ayude a la persona? ¿Cómo se demuestra? Ok, eso, ¿verdad? Como cualquier tipo de proceso judicial es importante siempre aportar cualquier tipo de prueba que tengamos, ¿verdad? ¿Qué tipo de pruebas? Fotografías, videos, testigos. Podemos solicitarle al MOP también la reglamentación, ¿verdad? De la calle. Realmente si es que hay dos vías, si es que hay una vía, si es que hay un alto, si es que hay un seda. Todo ese tipo de material probatorio es muy importante. Pero para que nos quede claro, Maricris, la aseguradora no va a pagar hasta que el proceso judicial se termine y hasta que se llegue a determinar la responsabilidad. Ok, ahora vamos a ver el caso 3, que dice así: por mi casa hay muchos árboles, uno se cayó y dañó la parte de mi propiedad. La aseguradora dice que no me cubren porque eso pasó por falta de mantenimiento, que era algo que se podía prevenir. Ok, es importante, Maricris, que por más que nosotros paguemos un seguro de la casa, ¿verdad? Y tengamos un árbol, nosotros, como lo mencionaba anteriormente, si yo tengo el conocimiento y la voluntad que ese árbol se está cayendo y yo no hago nada, ¿verdad?, para podarlo, ¿verdad?, y que el mismo no se caiga, sí, el seguro no me va a pagar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que si es por caso fortuito, fuerza mayor, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que bueno, que por los aguaceros que ahorita tenemos, que cayó un rayo, que se vino un tornado, cualquier situación de estas, efectivamente la aseguradora sí va a tener que cubrirlo. Ok, ahora, ¿qué pasa en aquellos casos, por ejemplo, que la gente tal vez tiene una hipoteca y por este motivo tiene asegurada la casa o simplemente la aseguró? ¿Cuáles son las reglas en relación a los seguros de este tipo de propiedades? Claro, no, totalmente, igual, ¿verdad? Siempre nosotros cuando logramos verificar que nuestra propiedad tiene algún tipo de peligro, ¿verdad?, que nosotros podemos minimizar, tenemos esa responsabilidad. Si no lo hacemos y la aseguradora puede llegar a demostrar eso, no nos paga, ¿verdad? No nos paga. Entonces, en la casa aplica la misma regla, hasta que termine el proceso, se paga. Hasta que se logre terminar la investigación por parte de la aseguradora, es que nos damos cuenta, ¿verdad? Porque la aseguradora como tal tiene un departamento exclusivo de investigación, ¿verdad?, donde ellos justamente verifican qué fue lo que pasó y dan una resolución donde ellos te indican, te pagamos o te declinamos ese caso. Ahora, ¿qué hace la gente mientras tanto? Arregla la pared, arregla el carro, porque tienen que seguir viviendo y son herramientas que se requieren. Totalmente, ¿verdad? Esto es un tema que se da tanto en viviendas como hasta en vehículos, ¿verdad? Cuando hay accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque vos tenés que arreglar el carro, vos tenés que arreglar la casa, ¿verdad? Y después, cuando realmente ganás el caso, es que vas a un proceso de ejecución de sentencia para que la aseguradora pueda pagarte ese dinero. Hay gente que llega y hace una factura porque tal vez no tiene la plata para arreglarlo. ¿Esa factura es válida o hay que arreglarlo? No, hay que arreglarlo y ese arreglo necesita una factura legal, ¿verdad? Una factura con todos los requisitos que establece el Ministerio de Hacienda para poderlo llegar a cobrar.
vemos muchos casos de inundaciones últimamente. Los daños no solamente les surge la propiedad en sí, sino las cosas que están dentro. Muebles, obras de arte, entre muchas otras cosas. ¿El seguro también cubre estos artículos? Claro, es importante, ¿verdad?, que cuando vayamos a asegurar nuestra casa o bien los objetos que están dentro de la misma, se pueda llegar a determinar el valor de cada uno de los objetos, ¿verdad?, que tenemos dentro de la casa. Si ese seguro contempla cada uno de esos objetos, sí tiene la aseguradora que pagarlos, pero si no están dentro de la póliza, no. ¿Cuánto dinero nos debería de pagar el seguro o de qué depende el monto que nos debería de pagar? Claro, el monto que debería pagarnos la aseguradora va a depender de la póliza que tengamos, ¿verdad? De la póliza que tengamos, del monto que se vaya a determinar. Ok, vamos a ver entonces el caso 4. Dice, ¿qué pasa cuando una persona es víctima de un accidente y esa persona tiene un seguro de trabajo? ¿Cómo procede el cobro de ese seguro? Es importante, Maricris, que este seguro me va a llegar a mí a cubrir, ¿verdad?, el seguro de trabajo mientras yo esté desplazándome de mi casa a la oficina o de la oficina a mi casa. Caso contrario, el seguro no me va a cubrir. Ese seguro laboral como tal, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto dinero le dan a las personas mientras se recupera? ¿Existe, para empezar? No, inicialmente no existe, ¿verdad? No porque realmente tuvimos un accidente, me van a pagar. No, ahora si hay una incapacidad, de ahí entramos en otro tema, ¿verdad?, que es el tema de la caja costarricense del Seguro Social, donde el patrón aporta un porcentaje, el trabajador, la caja otro porcentaje. Pero ya porque yo tuve un accidente, no es que la aseguradora me va a llegar y me decir, tome 200,000 colones para que esté en su casa recuperándose. Eso no pasa. Licenciado, ahora me tropecé por allá y me caí, yo no sé si usted se dio cuenta. Evidentemente en ese momento no pasa nada, pero ¿qué pasa si en la noche llego a la casa y ese tobillo está inflamado? Ya es demasiado tarde, ¿tenía que ir de una vez? No, digamos, si se logra demostrar, ¿verdad, Maricris, realmente, que tuviste una lesión en el trabajo, ¿verdad? Ya sé que los compañeros, los testigos, ¿verdad?, lleguen a acreditarlo, podríamos solicitar, digamos, que sí se te dé, que sí te cubra ese seguro como tal, ¿verdad? Pero hay que demostrarlo. Por alguna razón la gente siempre dice, mejor por el INSS que por la caja. ¿Por qué la gente dice eso? ¿Tiene algo de verdad? Mira, todo eso es un tema, ¿verdad? Pero la práctica nos ha dicho muchas veces que el INSS es un poco más rápido, ¿verdad? Que el INSS a veces, muchas veces le da más seguimiento a ese tipo de lesiones que tenemos, ¿verdad? O hasta las cirugías, ¿verdad?, que se pueden llegar a dar. Pero bueno, eso va a depender del contexto de la situación y lo que cada persona realmente llegue a tomar como decisión. Ahora, ¿qué pasa si una persona tiene un accidente laboral, está cubierta por ese seguro y lo devuelven al trabajo, pero no se siente bien, le sigue doliendo, le sigue molestando? Claro, en ese caso lo que tiene que hacer el trabajador es igual, ¿verdad?, presentarse directamente a la Caja Costarricense del Seguro Social o al INSS, indicar que tiene ese dolor y que se llegue realmente a valorar si el mismo está en la capacidad o no de poder laborar. Cuando yo contrato un seguro, la empresa me otorga un seguro. ¿Qué es lo que debería preguntar yo para saber de qué se trata este seguro que me están dando? Claro, es importante, bueno, cuando se contrata un seguro, ¿verdad?, y yo vengo y digo, bueno, voy a asegurar a Maricris, es importante saber cuál es tu situación de salud, ¿verdad? Si vos tenés algún tipo de patología, qué presentás vos, si tenés algún tipo de lesión, ¿verdad?, previa a ese seguro, ¿verdad? Porque con base a eso es que el seguro te va a cubrir o no te va a cubrir. Pero es importante, ¿verdad?, todas aquellas personas que dentro de sus trabajos tengan algún tipo de seguro, ya sea colectivo, que abarca a toda la empresa, que consultemos al Departamento de Recursos Humanos o a la persona encargada de administrativo, qué es lo que realmente cubre. ¿Qué pasa, por ejemplo, en mi caso? Otra vez, pongo ejemplo. Tengo el seguro que me paga la empresa, pero si yo mañana me subo en mi casa a cambiar un bombillo y ahí me caigo, ¿ese seguro me va a cubrir o ya no? No, ese seguro definitivamente no te va a cubrir, ¿verdad? Porque son hechos que están pasando en tu casa, ¿verdad? Ahora, ¿por qué será que a veces la gente dice, bueno, fui a la caja y me mandaron al INSS, fui al INSS y me mandaron a la caja y la persona ahí súper lesionada, lo rebotan de un lado al otro? ¿Cómo se soluciona? ¿Quién tiene que ver a una persona que ha sufrido algún accidente, no digamos fuera del trabajo, sino quizás en el trabajo? Claro, no, totalmente. O sea, recordemos que tanto el INSS, ¿verdad?, como la caja son servidores, ¿verdad?, públicos que como tal tienen que dar un servicio. Si usted llega al INSS o llega a la caja y le dicen, no, no es acá, es en el otro lado y usted realmente está lesionado, ¿verdad?, usted puede actuar hasta judicialmente y administrativamente en contra de esas personas. Uno puede escoger. Sí, ¿Y se puede poner un recurso de amparo si no me atienden? Totalmente, se puede interponer, ¿verdad? Recordemos que el derecho a la salud es un derecho fundamental,
¿verdad? Que está indicado en la Constitución Política y por lo tal la Caja Costarricense del Seguro Social, así como el INSS, tienen que dar el servicio. Si por alguna razón usted llega y no lo atienden, sepa que tiene el derecho de actuar porque lo tienen que atender. ¿El subsidio que nos da el INSS es diferente al que otorga la Caja? Eso va a depender del contexto, va a depender de la situación, va a depender del accidente, ¿verdad? Eso es muy casuístico. Ok, si yo necesito de ausentarme, incapacitarme, eso me lo da la Caja, pero ¿me podría estar atendiendo el INSS mientras estoy incapacitada por la Caja? Sí, totalmente. Sí. Okay. Hay situaciones que el INSS ve porque son un poco más rápidos que la Caja, ¿verdad? Recordemos que el INSS como tal es una institución que está totalmente dispuesta a temas de cirugías, temas de rehabilitación, ¿verdad? Que muchas veces la Caja, por el congestionamiento que ya todos conocemos que existe, ¿verdad? Es mejor ir al INSS, ¿verdad? Okay. Sin embargo, eso va a depender del contexto, ¿verdad? Va a depender del contexto, igual la Caja da un buen servicio, pero todos conocemos que sí está muy congestionado, ¿verdad? En la letra menuda, la letra chiquitita, esa que viene ahí como metida en medio de los textos, ¿qué es lo que tenemos que revisar para no caer en una trampa legal? Sí, es importante, ese es un gran detalle, Maricris, es importante cuando tenemos, por ejemplo, un accidente de tránsito y llega esta persona de la aseguradora que tal vez chocamos y estamos temblando ahí en el momento, no sabemos qué hacer, viene y nos pregunta, cuéntame, ¿qué pasó? Entonces uno en ese momento tal vez no sabe qué decir y le dice, yo venía aquí, choqué, pasó tal. ¿Y esto por qué? Porque esa declaración que dimos en la aseguradora va a ser la declaración que la aseguradora va a tomar en cuenta para darnos el dinero, pagarnos o declinarnos el caso. Entonces, ¿qué recomiendo en ese caso? Mejor decir, vean, en este momento no me siento en capacidad. Estoy nervioso, después yo me presento a la aseguradora y doy mi declaración. ¿Cuántos días para ir a dar la declaración? 10 días hábiles. Ok, ahora, yo puedo agarrar el teléfono, sacar fotos, sacar videos de la escena para poder utilizarlos como prueba. Totalmente, es más, es requisito. Okay. O sea, es requisito. Es obligación, digamos. Es obligación que usted tome fotos, tome videos, busque personas cercanas que vieron la situación, que usted llegue y le diga, ¿usted vio qué fue lo que pasó? Sí, claro. Pedirle los datos, nombre completo, número de cédula, número de teléfono, para posteriormente poderlos contactar. Eso es necesario. Ahora, si tuvimos lesiones, vamos en moto, quedamos ahí tirados o lo que sea, igual al día siguiente enviar a alguien, presentarse, a ver si habían cámaras, personas de la zona. Excelente, Daniel. Muchísimas gracias por aclararnos estos temas. No, encantado.